Déjenme presentarlos y vamos a un giro de 180 grados. Vamos al tema de cambio climático. El tema de calentamiento global no es un chiste. Miren, yo es la primera vez en mi vida, de veras, doctor, que aterrizo. Voy muy frecuente y siempre en ese vuelo. Cuando yo llego a Torreón, tomo el vuelo de las 6 de la mañana, 6:01 de la mañana, y aterrizo a las 7. Ayer aterrizando, había 33 grados. Nunca en mi vida, en este programa llevo 24 años, más 10 del show de Fernanda, tengo 34 años visitando mi país, conociendo toda la República Mexicana. Nunca he vivido las temperaturas que he vivido recientemente. Tampico, semana pasada, una humedad que yo decía, no puedes respirar, no se puede respirar. Ciudad de México, donde transmitimos el programa ¿Qué tal, Fernanda?, para el mundo entero, estás hablando de temperaturas de 34 grados. ¿Cómo? Pero 34 grados más la refinería de Tula, más la contaminación de coches, es un desastre. Entonces, ¿esto es algo atípico o esto va a empezar a ser siempre? Pues ya empezó a ser siempre. Mira, los datos científicos te demuestran que la temperatura planetaria ya llegó a los 1.5 grados centígrados, o sea, un aumento de la temperatura. Se mide con respecto a cuando empezamos a quemar combustibles fósiles, la revolución industrial, 1860. Durante, así dices tú, hace 34 años yo nunca había sentido temperaturas así. Bueno, te puedo decir que desde hace 30 años los científicos y todos los ambientalistas como yo hemos insistido en que va a llegar este momento y que nos tenemos que alejar de los combustibles fósiles. México, por su condición geográfica, ya está en una temperatura un poco más alta, 1.7 grados centígrados. Estamos en un territorio que obviamente sufre de escasez hídrica por su geografía, 2/3 partes del territorio. Y por eso, cuando ves el territorio y la geografía mexicana, pues dices, México es uno de los países más vulnerables al cambio climático y se ha dicho desde hace décadas. Por eso México debería ser un líder en los esfuerzos para reducir el uso de los combustibles fósiles. Y nada más quiero aclarar para los que nos escuchan, ¿qué es eso de los combustibles fósiles? Bueno, pues es la gasolina, el diésel, la turbocina y el gas. Entonces es un problema súper complicado porque es que lo México que está usamos. inmerso en eso. Así es. Y se está promoviendo eso en lugar de energías limpias. A ver, fíjense, yo les diría a todos los que estamos en torno a ¿Qué tal, Fernanda? Josué Serrano, doctora en Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, director de alertamiento temprano de Sky Alert. Si tu cuerpazo y el mío y el de la doctora y el de todos nosotros tuviera 1.7 grados más de temperatura, ¿estaríamos yendo al hospital o no? Sí, totalmente. Estaría fuera de control, ¿no? Nuestros órganos y empezaríamos a entrar en crisis, ¿no? Esa crisis en la que está nuestro país ahora. Hay órganos como el eléctrico que empieza a generar una descomposición en los sistemas estratégicos de este país. Ahí está la crisis energética que empieza a generar mella en el sistema productivo, pero también en el sistema de salud, incluso en el sistema democrático, porque las elecciones que están a la puerta de la esquina empieza a generar esas complicaciones a partir de las fallas en el sistema de electricidad, ¿no? Entonces, ¿puede haber riesgo en las elecciones? Sí, claro que hay un riesgo, es un tema de seguridad nacional. Incluso el Instituto Nacional Electoral acaba de anunciar una inversión de 20 millones de pesos para el PREP, ¿no? El Programa de Resultados Electorales, toda vez que no se puede tener certeza de que podamos contar con esos resultados debido a los apagones, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en serio el tema de la electricidad y gestionar correctamente la emergencia que estamos viviendo debido a las ondas de calor. No es un tema menor. Pregunta, aquí nada más, Josué, para entender, ¿qué tiene que ver la mala gestión en la luz por parte del encargado Manuel Bartlett con los apagones en función del cambio climático? Tiene mucho que ver.
¿no? O sea, es una decisión de política energética que tiene que ver con sistemas e infraestructura en el sistema de seguridad, por ejemplo, de salud, de servicios, por ejemplo, de generación de electricidad, de transmisión, también sistemas como de salud, por ejemplo, o otros sistemas que pueden generar apagones más complejos, ¿no? Quizá puedo complementar algo. Sí. El hecho de que aumente la temperatura, obviamente aumenta la demanda Exacto. por electricidad. Ándale. Tan sencillo como eso. Ya. O sea, a ver, tú necesitas más aire claro ni el acondicionado. agua, claro. O sea, tú al final necesitas un ventilador. Yo me había rehusado a comprar un ventilador, Lo compraste. pero ya es imposible. O sea, entonces toda la gente, y si tú vas al Walmart, ya no hay ventiladores. ¿Qué es lo que pasa? Aumenta la demanda por electricidad, nada más por el aumento de la temperatura. Esto pone, y no nada más es el caso de México, o sea, es el caso a nivel mundial, pone todos los sistemas eléctricos en una situación demasiado estrés. Si tú no has invertido en las redes de transmisión, y en las redes de distribución, obviamente que tienes un shock al sistema que es muchísimo mayor. Si a eso le sumas que estamos dependiendo de un combustible fósil como es el gas, que además está contribuyendo al mismo problema, porque sabemos que la quema de gas, mucha gente piensa que es solo el petróleo, pero es el gas, es el petróleo y sus derivados. Todo ese sistema, Fernanda, tiene que cambiar. Y además en México lo que llama la atención es que ya no tenemos reservas petroleras ni de gas. Hemos apostado toda esa industria pensando que vamos a regresar a un pasado glorioso, cuando en el mundo entero, y te puedo dar muchos ejemplos, ya se están moviendo hacia la inversión en energías renovables, que son limpias, pero que además México tiene muchísimas. O sea, todo ese potencial solar lo pudiéramos estar utilizando para la generación de electricidad. Y es cierto que son estas energías variables, pero ¿sabes qué? Hoy tenemos tecnologías que son increíbles para gestionar la demanda y la oferta de electricidad a través de lo que se llaman redes inteligentes. Para eso está la inteligencia artificial. Entonces, lo que es absurdo es que somos la 12ª economía más grande del mundo y nos estamos quedando atrás de Brasil, Chile, de Turquía, de cualquier país emergente en términos de la inversión en energías renovables. Entonces, no solo estamos agravando el hecho de que México es el 4º país en el mundo con mayor exposición al cambio climático. Anuncios QTF, regresamos sobre este. A ver, doctora Isabel Studer, presidente en Sostenibilidad Global, embajadora del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, y el doctor Josué Serrano, director de alertamiento temprano de Sky Alert. Yo les decía ayer, a ver, no es el calor húmedo de Tampico, o sea, no es la humedad de Tampico o de cualquiera de estos lugares donde están a nivel de mar. Allá hay una humedad que tú te derrites, o sea, te derrites, básicamente te escurres por donde veas y es sudar y sudar y sudar y sudar y tienes que hidratar, porque si no te puede dar un golpe de calor y te mueres. Es así es más fácil morirte de calor que de frío. Pero, por ejemplo, ayer en Torreón, la sensación, a ver si me puedo explicar bien, es como si del cielo te cayeran dagas de calor. Como si te aventaran del cielo unas cosas de calor que te caen encima y dices, ¡ah! Y no puedes respirar. No puedes, o sea, te sofocas. ¿Qué hay de este domo que estoy mandando en mis redes en este momento? ¿Qué hay de este domo que está afectando a México? Explicabas de manera muy fácil. Imagínense arriba del país de México hay un domo, ¿sí? Ese domo, ¿de dónde salió? ¿Por qué en los próximos 10 días? Bueno, este domo es una formación anticiclónica, se forma con regularidad y lo que hace es evitar la formación de la circulación
de los vientos y también impide la formación de nubes. Pero generalmente genera bloqueos tipo omega, que también lo que genera son lluvias torrenciales del otro lado de esas formaciones. Recordemos que estamos en una transición niño-niña, donde del lado del Pacífico habrá menos lluvia derivado de que la temperatura superficial del agua del mar del Pacífico será menor, y del lado del Atlántico hay aguas superficiales con mayor temperatura. Es decir, que vamos a ver lluvias torrenciales mayores del lado del Golfo de México, del lado de la península de Yucatán. Tendríamos que estar pendientes posterior a junio, julio, de lo que ocurra en Veracruz, por ejemplo, en Cancún. En calor y en lluvias torrenciales, ¿no? O sea, podríamos, con cambio Estado climático... de México, Ciudad de México. En algún momento, pero nos preocuparía más, en este caso, sobre todo Veracruz, Cancún, el área de Mérida, por ejemplo, Monterrey, Quintana Roo. Sí, claro, se podría repetir casos, por ejemplo, como el Alex en 2010, ¿no? O sea, casos similares como lo que ocurrió con Otis en Guerrero, pero ahora del lado del Pacífico, del Atlántico. Mira, se me pararon los pelos de punta. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? No, a ver, se me pararon de veras. Pocas veces se me paran los pelos de punta. Nada más de pensar que cualquiera de ustedes pueda vivir lo que yo viví en Otis, no lo deseo por nada del mundo. Entonces, para prepararnos para eso, ¿cómo le hacemos? Porque si bien ese punto, 1.7 grados extra que estamos viviendo, Isabel Studer, como dijiste, doctora, eso nos va a causar este domo de calor y luego lluvias torrenciales. Lluvias torrenciales. Ok, ¿para dónde le jalamos, doctor? Perdóname la pregunta, pero ¿qué hacemos? Pues tenemos que primero conocer el riesgo y empezar a prepararnos, ¿no? O sea, estas condiciones tenderán a agravarse derivado al cambio climático. ¿En los próximos 10 días? En los próximos 10 días y en los próximos años, ¿no? El cambio climático es una realidad y la verdad es que tenemos que tener claridad de que esto seguirá a peor, ¿no? O sea, siempre. Pero del lado del Atlántico, las condiciones este año serán complicadas. Esa es una realidad. Pero la temporada de ciclones tropicales inicia el 1 de junio. Entonces, ¿qué recomendamos? Que para el caso de los hoteleros puedan preparar bien sus protocolos de actuación. Vimos, tú lo reportaste perfectamente, lo que pasó con Otis, terrible, ¿no? Esos errores que se cometieron en el caso de Otis no tendrían por qué volver a cometerse si un huracán impactara, por ejemplo, Cancún o algún otro centro turístico del lado del Atlántico, que puede ocurrir y puede ocurrir con esa severidad, ¿no? Nosotros tenemos que aprender de Otis. A ver, se los dije aquí después de Otis. Va a haber un antes y un después de Otis en México. ¿Por qué? Porque Otis no se había formado hasta que el grado de temperatura del mar fue 31 grados. Ahí se formó Otis. ¿Quién carambas iba a saber que se iba a formar a 31 grados esto? Los expertos, Estados Unidos lo dijo, se va a formar. Yo se los dije, se va a formar. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y cuando les dije dónde están los refugios, no existían refugios. Exacto. En ningún lado en Acapulco. Punto. En una convención, además de los habitantes, de más de 10,000 mineros, con sus achichintles que éramos todos nosotros. Entonces, a ver, no. Si ya sabemos que si la temperatura llega a tal grado, se puede generar un fenómeno. Lo pongo más fácil, la turbulencia del viaje de ayer de Londres a Singapur. Es lo mismo. Pues sí, pero mira, hay dos áreas de trabajo ahí. Unas, obviamente, son los protocolos que no existen. Eso se llama en la agenda de cambio climático la adaptación, la agenda de adaptación. Déjame decirte que el Otis tuvo una categoría tal que rebasó las categorías que hoy existen en los huracanes. Y lo que se está esperando es que haya más intensidad en esos fenómenos naturales, tanto de extremo calor, de extrema sequía, como estas tormentas tropicales que cada vez van a ser más devastadoras. Como no hemos hecho nada
para alejarnos de los combustibles fósiles, estamos llegando al límite científico que nos han dicho, mira, después del 1.5 grados centígrados, no hay ciencia que te pueda predecir exactamente qué va a pasar. ¿Por qué? Porque los efectos pueden ser irreversibles. Por ejemplo, del deshielo de los polos, bueno, pues eso no lo puedes recomponer. Si se acaba el Amazonas, pues no lo puedes recomponer. Si te acabas los ríos, pues tampoco. Entonces, queda claro. Mira, los próximos 6 años, Fernanda, son absolutamente críticos. Al 2030 tenemos todavía una ventana de oportunidad. Como estamos viendo que avanzan las energías renovables, los vehículos eléctricos, tenemos una esperanza de que podamos reducir o mantener esos niveles de temperatura para que no se deteriore más. Entonces, una agenda es la adaptación, porque necesitamos hacer que las comunidades, que todas las entidades públicas a distintos niveles se coordinen y sean capaces de responder a estos fenómenos cada vez más intensos. Al mismo tiempo, tenemos que alejarnos sí o sí de los combustibles fósiles. O sea, si no lo hacemos, porque se dice un país como México, no puede ser que no tengamos ni siquiera propuestas presidenciales que tengan una visión de cómo vamos a proteger a los mexicanos. Vean el proyecto de Dos Bocas, lo que se ha gastado, por Dios. No ha refinado un solo barril. ¿Por qué no ese dinero se metió a energías limpias? Estaríamos en otro nivel. Porque nos podemos morir, no es broma. La refinería de Tula, como lo dijo Chertorivsky, Salomón, o se cierra o nos morimos como los pajaritos en aquel tiempo, que caían muertos. Esa es la realidad. Lo demás, quién sabe qué sea. Así es. Puras mentiras. Mira, es la realidad. Es muy contundente, pero llama la atención que no sea un tema que empujemos desde la sociedad. Yo te diría, si hoy, por ejemplo, organizamos esta alianza por una transición energética justa, somos 40 organizaciones, estamos recolectando firmas. Si fuéramos 1 millón de mexicanos que dijeran, sí queremos esta transición y ya no queremos la inversión en Pemex porque nada más nos está quitando los recursos, francamente, creo que pudiéramos hacer un cambio, pero no nos vemos como sociedad. Estamos esperando a que venga alguien con una varita mágica para dónde le vamos a jalar, para ver si ahora sí. Como sociedad tenemos que estar con esas comunidades que sufrieron de Otis, con estas comunidades que hoy sufren, como ustedes lo están haciendo. Cuando dices, pues, aumentan las temperaturas, hay personas que no saben qué les está pasando físicamente, que pueden estar muriéndose, que tienen que ir al hospital. @SkyAlertMX, por favor sigan esa cuenta, como SkyStorm también, son esas dos cuentas que tenemos que seguir, son cuentas muy serias donde nos dicen, aguas, ahí viene, ellos informaron de Otis, porque le creyeron a los de Estados Unidos, porque le saben al asunto. Las autoridades aquí, empezando por Palacio Nacional, no dijeron nada teniendo la información. El avión que despegó, el último, que fue el mío, donde yo iba, pues, le dieron visto bueno los de la torre de control. ¿Está usted seguro que puedo ir? Sí, hombre, arránquenle, con 300 pasajeros encima. ¿Está usted, me lo platicó la gente de Aeroméxico, la impotencia que ellos vivieron de decir, no, hombre, sí, llégale? O sea, bueno, pues estoy con gente seria, ¿no? La de la torre de control. ¿Me está dando los datos adecuados? No, también esos tenían datos adecuados. Mentirosos. Los adecuados los teníamos otras personas. Yo no, porque yo iba arriba de ese avión. No, qué a mí responsabilidad. no me dieron los datos adecuados. Imagínate, no nos morimos de milagro, ¿eh? Lo digo muy en serio. Y cada quien hizo, algún día les voy a platicar esa parte, porque con toda la gente que habló, cada quien hizo lo que lógicamente creyó que debía de hacer para no morirse. No, mancha. No, ya. Venimos del COVID, hombre. Ya, atiendan este tipo de cosas porque vienen peor, ¿eh? Así es. Gracias, Isabel. Gracias, Josué. Anuncios QT.